Un privilegio es saludarles una vez más. Bienvenidos a nuestro canal, donde semana a semana hacemos una reflexión de media hora sobre algún pasaje de la Escritura. Gracias a todos los que se conectan, gracias a quienes nos escriben, gracias a quienes hacen comentarios. Ya les he explicado en varias ocasiones la importancia de hacer comentarios. Gracias por los que hacen like. Gracias por seguirnos, por suscribirte al canal si es que no estás suscrito. Y también gracias a quienes colaboran con nuestro canal. Todas las semanas alguien nos hace un pequeño aporte que permite que podamos mantenernos autónomos sin tener un guión preestablecido por ningún grupo y por nadie, solamente con nuestra conciencia, con el estudio y con la palabra de Dios. Antes de dar la reflexión de hoy, quiero agradecer a Jimena, una de las personas que nos sigue, que hace días escuchó que una reflexión que yo hice sobre este libro, en realidad sobre la espiritualidad saludable, pero mencioné este libro, y dije que el libro no había podido conseguirlo en papel y que a mí me gustan los libros en papel, sino que lo había leído en formato electrónico. Y ella, con mucha amabilidad, me mandó desde Estados Unidos este libro. Y para los que somos amantes de los libros, no hay mejor regalo que un libro. Así que, Jimena, muchas gracias. Me hizo un regalo de cumpleaños anticipado. Yo estoy de cumpleaños a fin de este mes. En realidad dentro de unos días, no me acordaba. Y gracias por este hermoso regalo. Voy a hacer uno de los programas de reflexión mencionando exclusivamente este libro, porque ahora que lo tengo en papel, lo voy a leer de nuevo, porque tiene otro sabor, porque uno puede observar el libro de una forma diferente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de uno de los conceptos más debatidos y que se ha convertido en un concepto que lamentablemente, en vez de unir a los cristianos, los divide, que es el bautismo. Y antes de hablar del bautismo, quiero comenzar contando una experiencia personal a modo de testimonio. Yo he dicho en varias ocasiones que yo no tengo memoria de haber estado alguna semana de mi vida sin tener algún tipo de vinculación con el cristianismo. Nací en un hogar cristiano, me crié como cristiano y toda mi vida he estado en vinculación con cristianos. Es decir, el cristianismo está en la médula. Me crié en una pequeña iglesia en toda mi niñez y una pequeña parte de mi adolescencia, asistiendo a la primera iglesia bautista de la ciudad de Iquique, en Chile, donde yo me crié. Y tengo excelentes recuerdos de esa etapa de mi vida y especialmente muy buenos recuerdos de mi tío, que no era tío real, sino le decíamos tío, pero que nos trataba como sobrino, que era el pastor de la iglesia, el pastor Guillermo Fuentes, que es hasta el día de hoy mi modelo de pastor. Un hombre a mi gusto extraordinario y que logró insuflarnos a todos esos niños, que no éramos muchos, yo recuerdo unos 30 niños, que le seguíamos y que participábamos con él. Yo era uno de los líderes de los niños y luego de los adolescentes en esa iglesia. Y cuando tenía no estoy muy bien seguro de exactamente la edad, entre 13 y 14 años, él nos hizo un llamado un día a aceptar a Jesucristo y nos invitó a bautizarnos. Y yo y otros niños aceptamos. Y hubo un lindo bautismo. Yo recuerdo ese bautismo en el mar, a orillas del mar, con el tío Guillermo bautizándonos a los niños. Yo no entendía muy bien, ¿no? Fue más un acto emocional que racional.
13 o 14 años, no tenía más que eso. Luego vino la hecatombe política en mi país en el año 73 y también una hecatombe familiar porque mis padres se divorciaron y yo fui a dar a un colegio cristiano a 2.500 kilómetros de la ciudad donde yo me crié. En ese colegio cristiano yo empecé a un poco a dudar de algunas de las cosas que me habían enseñado en mi pequeña iglesia. Vino una semana de oración a final de año que me impactó mucho, me impactó más el predicador que la semana. No tengo idea de qué se dijo en la semana, pero sí tengo en mente claramente que el predicador era admirable, especialmente por su lucidez y por su capacidad de expresión y por hacer cosas que movían a mucha molestia a algunos. Y a mí me fascinaba porque era rompedor de tradiciones. Y al final de esa semana decidí aprender más, porque hicieron una invitación a recibir estudios bíblicos. Yo toda mi vida había recibido estudios bíblicos. Así que me integré a un grupo de personas, de jóvenes, igual que yo, tendría en ese momento 15 años, que se pusieron a estudiar la Biblia y estuvimos buena parte del año. Hubo muchas cosas que no entendí bien en ese momento, otras que sí las entendí. Y luego vino el momento de bautizarse. Y yo dije, pero ¿por qué me tengo que bautizar si yo ya estoy bautizado? Y vino una persona que yo quise mucho, aunque estaba muy en desacuerdo con él. Lo considero hasta el día de hoy una persona muy honesta, el pastor Zurita, pero honesto no, considero que estaba equivocado en muchos de sus planteamientos, como el que a mí me hizo. Y me dijo, Miguel Ángel, el bautismo que tuviste no vale. ¿Cómo que no vale? Le decía. No, no vale, porque tú no sabías las doctrinas que ahora sabes. Y yo, renuente hasta el último momento, yo no quería bautizarme y decía yo, ¿por qué tengo que bautizarme? Hasta que me dijeron, bueno, para ser miembro de esta iglesia tienes que bautizar. Así que, en cierto modo, fui renuente porque no entendía muy bien, vine a entender años después en qué había participado y por qué en ese momento cognitivamente algo me chocaba, aunque no era capaz de explicarlo. Más adelante pude explicarlo y entenderlo. La primera vez que logré realmente comprender que aquí algo estaba fallando es cuando ya era profesor de teología, trabajaba en Argentina en una universidad cristiana y un estudiante viene a mi oficina y me dice, yo quiero bautizarme. Oh, qué bien, le dije yo, es un muy buen paso. Sí, pero no quiero ser miembro de tu iglesia. ¿Y por qué? Y me dio una serie de razones que ahora con el tiempo las encuentro razonables y lógicas. Pero como yo ya había estado y me había metido en el pensamiento sectario, creí que él se equivocaba y yo tenía razón, así que le dije, no, lo siento, pero no te puedes bautizar porque el bautismo de alguna manera es símbolo de que vas a pertenecer a nuestra iglesia, así que finalmente ese joven no fue bautizado. Pero volví a toparme con el tema un par de años después en la misma universidad y esta vez algo había cambiado en mí y decidí tomarlo en serio y me puse a estudiar. Y de ahí vienen todos mis estudios sobre el bautismo y llegué a la conclusión de algo que quiero justificar cuando lo presento, de que sostener que el bautismo es señal de que tú aceptas una determinada doctrina o ser sometido a una prueba pública de un voto bautismal para sostener que tú estás aprobando determinados votos para hacerte miembro de una iglesia con pleno derecho, es bíblicamente falso y en ninguna parte de la Biblia se sostiene.
es simplemente una tradición. Cuando me he puesto a averiguar sobre las tradiciones, tampoco es clara dónde surgió la tradición. Hay parte de eso en las tradiciones católicas de la Edad Media, pero también hay parte en las tradiciones puritanas de Inglaterra y luego las tradiciones metodistas de incorporar una especie de examen de sapiencia de credo, cosa que en la Biblia no aparece en ninguna parte. Y finalmente, la siguiente vez, cuando yo ya había estudiado el tema y lo había analizado, vivía en México y esta vez un joven universitario también se me acercó y me dijo, quiero bautizarme, pero no quiero pertenecer a esta iglesia. Y en realidad no quiero pertenecer a ninguna iglesia, quiero ser bautizado. Y con la anuencia de algunos amigos, de algunos compañeros que invitamos, de una sola persona de la iglesia a la cual le confié, fuimos a un río y lo bauticé. Fue la primera vez que bauticé a alguien con la convicción de que el bautismo no tiene nada que ver con pertenecer a una congregación religiosa como se nos ha vendido, lo cual es falso. Ahora, yo creo que es lícito que las congregaciones religiosas, cualquiera sea, ponga sus reglas. Y si ellos quieren poner como regla que tú seas bautizado, está bien, es tu regla. Pero de ahí a sostener que esa regla tiene fundamento bíblico, hay un abismo de diferencia. Yo creo que es absolutamente lícito que alguien quiera bautizarse en el nombre de Jesucristo y no pertenecer a mi congregación o no pertenecer a ninguna congregación, porque el congregarse no es obligatorio, es opcional. Ahora vamos al texto que voy a usar de base. Quiero decirles en primer lugar, antes de citar este texto, que la palabra bautismo en el Nuevo Testamento, que aparece solo en el Nuevo Testamento porque no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento, solo aparece, dependiendo de la versión, entre 18 y 21 veces. Eso significa que hemos creado toda una tradición basados en muy pocos versículos. Y la expresión más común que aparece en el Nuevo Testamento es bautismo de arrepentimiento. Escúchenme bien, bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista bautizaba en el bautismo de arrepentimiento. Solo en 3 ocasiones, o 4, o 2, dependiendo de la versión que se esté usando, el bautismo está vinculado con la muerte de Jesucristo. Pero en general el bautismo está vinculado con el arrepentimiento. Y vamos a reflexionar un poquito sobre eso, es un tema larguísimo, pero la palabra arrepentimiento desde la perspectiva bíblica en que es utilizada no tiene que ver con hacer meas culpas y, ay Señor, me pequé, me arrepiento. No, esa es una noción medieval, porque eso no es lo que la Biblia sostiene. Arrepentimiento significa, desde la expresión griega que se utiliza en el Nuevo Testamento, simplemente cambio de mente. Es decir, cambiar tu perspectiva, que es lo que va a explicar estos textos de ahora. Cambiar tu mente. El hecho que vamos a presentar ocurrió entre Corinto y Éfeso, está en el libro de los Hechos, que ustedes saben lo escribió Lucas y que originalmente el libro de los Hechos no era un libro. Lucas y Hechos era un solo libro. Y luego, cuando se hizo el canon, se separó en 2 libros. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. Situémonos. Corinto es Grecia y Éfeso es Asia Menor, es decir, Turquía. Lo que hizo Pablo es dejar a Apolos, que se había convertido en su discípulo, en Corinto, y él ir a recorrer las ciudades donde se habían formado grupos cristianos en Asia Menor. Que entre paréntesis, la mayor parte de los cristianos que aceptaron el Evangelio en el primer siglo se concentraron en Asia Menor,
la actual Turquía, que hoy día dista mucho de ser, porque Turquía actualmente es un país musulmán donde los cristianos son una minoría ínfima, insignificante comparado con la gran población musulmana que existe en Turquía. Originalmente Pablo, o sea, la mayoría de los cristianos se concentraron en esa zona donde Pablo hizo su mayor esfuerzo evangelístico. Entonces, se encontró con un grupo de discípulos. No sabemos discípulos de quién. Se les solía llamar discípulos en forma retórica, refiriéndose a todos los seguidores de Jesucristo. Y Pablo les pregunta, versículo 2, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Es decir, no es raro, porque les está hablando a un grupo de personas gentiles de Asia Menor, y es normal que hubieran conceptos que no hubieran aprendido. Ahora, no todos los cristianos hablaban del Espíritu Santo. Ahora, la palabra Espíritu Santo está mal traducida, como muchas expresiones del Nuevo Testamento. El original simplemente dice aire santo, y es una metáfora que se refiere a la omnipotencia de Dios. El aire que está en todas partes, que lo vemos, que no lo vemos y vemos sus resultados, tal como plantea Juan 3, representa a Dios. Espíritu es una palabra mal traducida, pero ¿por qué? Porque la traducción literal debería ser aire, neuma, dice en el original. Pero como suena medio abstracto, no lo usamos, pero para el hebreo tenía mucho sentido. Neuma representaba como el aire la omnipresencia de Dios. Por lo tanto, lo que les está diciendo es si ellos han recibido la presencia omnipotente de Dios en sus vidas. Después les hace una segunda pregunta, versículo 3. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. ¿Y en qué consistía el bautismo de Juan? Pues bien, Juan, llamado el Bautista porque bautizaba, comenzó masivamente a introducir o introdujo masivamente una idea vinculada con el agua que purifica, y las personas se hundían en el agua como un símbolo de purificación. ¿De dónde saca eso? Porque no es invento de Juan. Lo saca del Antiguo Testamento, donde en el santuario el agua es un símbolo de purificación. Ustedes recuerdan el incidente de Naamán, donde se le invita a que vaya al río y se lave 7 veces como un símbolo de purificación. Así que es un símbolo. El gran problema de los símbolos que terminamos por convertirlos en algo distinto a lo que era cuando originalmente se suscita. ¿Y a quién representa el símbolo? No es el agua, representa a Dios, porque todos los elementos del santuario están representando a Dios y a Dios Cristo. Entonces, Pablo les explica algo que ellos no están entendiendo porque se han quedado con la idea del bautismo de Juan, cuando en realidad no es de Juan, sino que Juan quiso introducir una idea simbólica entendiendo que no habían entendido el símbolo. Eso que pasa con las tradiciones. Como diría Chesterton, el gran escritor inglés, las tradiciones son la democracia de los muertos. Es decir, las tradiciones han quedado allí entre los muertos y no nos damos el trabajo de revisar qué quisieron hacer o decir esos muertos. ¿Qué simboliza esta tradición que introdujo Juan? Pero que ya estaba parcialmente en la mente de la gente en el Antiguo Testamento. Solamente que en el Antiguo Testamento no hay evidencia de bautismo por inmersión. El agua. El agua es el símbolo. ¿Y a quién apuntaba el agua? A Jesucristo. Por eso que Pablo les explica, versículo 4. El bautismo de Juan
no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. En otras palabras, les está diciendo, cuando tú te bautizas en lo que Juan llamaba bautismo, es para que cambie tu manera de pensar, es para que cambie tu forma de enfocar el mundo, porque significa pensar distinto, una mente nueva, transformación de la mente, cambio de mente, todo eso entra dentro del concepto arrepentimiento. Entonces, en este bautismo de arrepentimiento, lo que estamos haciendo es usar el agua como símbolo de purificación en nosotros, pero teniendo como centro no a nosotros, sino a Jesucristo. Por eso que a reglón seguido en el versículo 5 dice que al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y hasta ahí voy a leer porque después viene un par de cosas que pueden servir para otro gran tema. ¿Qué ha ocurrido en el cristianismo? Durante siglos, por lo menos hasta el siglo IV, todo aquel que quería ser bautizado en el nombre de Jesús era bautizado y entendía que el agua lo purificaba y que era purificado en Jesucristo, porque el agua era Jesucristo. El mismo símbolo que introduce Jesús en la Santa Cena. Cuando lava los pies, no tiene nada que ver con actos de humildad y otras cosas que se introdujeron también en la Edad Media, sino tiene que ver con recordarles que la purificación la reciben por el agua, y el agua representa ¿a quién? A Jesucristo. Y en el caso de la Santa Cena, es Jesucristo el que limpia, porque Él es el agua. Toda esa simbología la tenían en sus mentes, solamente que no habían hecho la simbología del agua con Jesucristo. Y ahora Pablo les recuerda, a quien representa el bautismo, no te representa a ti, representa a Jesucristo. Jesucristo que representando el agua te purifica. Es decir, desde el momento en que se produce el bautismo es borrón y cuenta nueva en Jesucristo, porque ahora eres un hombre nuevo, una mujer nueva, un ser humano nuevo, renovado y transformado por Jesucristo, porque Él te ha limpiado. Y hasta ahí se acaba. El gran error fue que en el siglo IV comenzó lentamente un movimiento iniciado por Constantino, un sinvergüenza político, que quiso utilizar, y de hecho lo logró, el cristianismo como una herramienta política de cohesión política, y empezó poco a poco a introducir nociones cristianas, fingió ser cristiano porque en realidad nunca lo fue, y pasó el cristianismo de ser un grupo reaccionario, un grupo que estaba en los márgenes, a convertirse en la religión oficial del Estado. Para esto pasaron varios siglos, no fue de la noche a la mañana, el puntapié inicial estuvo en el siglo IV. Pero cuando el cristianismo se oficializó como algo absolutamente único, entonces se introdujo esa noción de que para pertenecer a la iglesia, a la congregación, tenías que ser bautizado. Nada de eso hay en la tradición bíblica del Nuevo Testamento. El bautismo es simplemente un reconocimiento de que aceptas a Jesucristo como tu Salvador y te entregas a Él y aceptas su purificación. Cuando los puritanos, los metodistas, introdujeron la misma idea y la llevaron hasta su máxima expresión, porque los metodistas introdujeron luego la idea de que tenías que aceptar un elemento doctrinal, algo que estaba también en la Edad Media, pero como en la Edad Media no había mucha posibilidad de discusión,
Y luego vino la Reforma, que reformó eso y se centró en Cristo, pero los metodistas, que iniciaron una contrarreforma, finalmente introdujeron la idea de que, bueno, tienes que aceptar por lo menos algunas cosas básicas. Y se creó ese llamado voto bautismal, que hay muchos y han variado, pero que nada de eso aparece. La única condición de bautismo es aceptar a Jesucristo como Salvador personal. ¿Y en qué se ha convertido el bautismo en la mayoría de las congregaciones cristianas? En graduación. Hiciste un curso, tal como yo lo hice, que duró casi un año, hiciste un curso y luego, como graduación, te bautizas y luego te inscribes en la parcela cristiana en la cual estás participando, en un sector, que está sectorizado, y te inscribes como miembro de la iglesia. Y hemos inventado que esos registros son los mismos que tiene Dios en el cielo, perdónenme, pero eso es una nimiedad que no merece ni siquiera un análisis, porque eso no es bíblico. Es otro de los tantos inventos. Que es lo único real. Que ni siquiera necesitas hacer un cambio, porque cuando la gente era bautizada, no se le preguntaba si había aprendido, si sabía, si entendía, si tenía cambios de vida, si había dejado lo que había dejado, lo que hacía antes. No. La única condición que se le pedía era la aceptación de Jesucristo como Salvador personal. Y yo sé que después de este video me van a crucificar. Ya hay algunos que han querido hacer una hoguera conmigo. Y yo lo acepto, pero acepten que yo tengo conciencia también. No es condición para ser miembro de una iglesia ser bautizado. Pero si esa congregación quiere poner como norma para su congregación que la persona sea bautizada para ser incluido en ese club, bueno, ese es un problema de cada congregación. Cada denominación puede darse las normas que quiera. Pero de allí a sostener que eso es lo que enseña la Biblia hay un abismo, porque eso no lo enseña la Biblia. La única condición para ser bautizado de acuerdo a la Biblia es aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Luego, ¿qué quieras hacer con tu vida? ¿Dónde quieras congregarte? ¿Cómo quieras vivir tu aceptación de Cristo y tu cristianismo? Es un problema tuyo, individual, particular, que no le compete a nadie, porque es un problema de conciencia tuyo con el Señor. Rebobinando. ¿Por qué me molestó tanto cuando tenía 13 o 14 años que me dijeran que el bautismo que yo había hecho no tenía ningún valor? Simplemente me molestó, porque yo sí entendí a los 13 o 14 años que la única condición era aceptar a Jesucristo, porque en la iglesia bautista, donde yo me crié, después sé que cambió, no era condición para ser miembro de la iglesia el ser bautizado. Tú te bautizabas y tú decidías qué hacer. Yo nunca fui miembro de la iglesia bautista. Participaba en la iglesia como si yo fuera miembro. Siempre me consideré miembro. Nunca creí que el bautismo era mi graduación, tampoco me lo hicieron creer, salvo cuando estuve en ese colegio cristiano donde me hicieron creer que si yo no me inscribía dentro del club, yo no iba a ser salvo, porque lo que atábamos nosotros en la tierra también lo ataba Dios en el cielo. Eso es falso, eso no es bíblico. Y eso de atar y de anotar aquí en el cielo, que se lo dice Jesucristo a Pedro, es otra cosa totalmente diferente. Así que, ¿qué es el bautismo? Es un reconocimiento explícito de que tú aceptas la purificación que Jesucristo hace en tu vida usando un símbolo. ¿Cuál es el símbolo? Un símbolo que viene del Antiguo Testamento, del santuario, el símbolo del agua. Más que eso, agregarle más a eso o hacerle decir otra cosa, me parece que es impropio. Más aún considerando que hay muy pocos versículos en la Escritura como para hacer una teología del bautismo que sugiera que es una graduación donde tú ahora que te has graduado,
entonces tienes que probar, cosa que no hay que probar nada, que eres cristiano, porque yo les he dicho varias veces que lo que viene después de la aceptación de Jesucristo es un proceso de santificación, pero no es condición de salvación, porque la única condición de salvación es la aceptación de Jesucristo. Todo el resto es añadidura. Espero que este tema les haya quedado claro. Hay otro texto importante que está en Romanos 6, que lo leeremos y estudiaremos en otro momento. También hay otra idea que está en Colosenses, pero esa idea tiene algunos baches y luego el tema también es presentado en Primera de Pedro, pero necesita un análisis mucho más extenso porque se introduce una idea en las traducciones que difícilmente le habría dado Pedro. Así que quedémonos con esto. ¿Qué es el bautismo? Es un reconocimiento de que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Si hoy día viniera alguien, como ya han venido muchas veces, a decirme, yo quiero bautizarme, pero no quiero ser parte de ninguna congregación cristiana, yo le diría, vale, y haría como ya he hecho con unas 20 personas en diferentes partes, porque creo que es un asunto entre tú y Dios, no entre tú y una congregación, no entre tú y un club religioso, no, es entre tú y Dios, es un problema de conciencia. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Si te ha gustado este video, no te olvides de suscribir. Si quieres colaborar con nuestro canal, también es bienvenido. Abajo están las instrucciones para poder colaborar. Que Dios les bendiga. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.